Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. La suerte nos rodea, nos selecciona, nos atrapa. Hay quien cree en ella, otros dicen que la suerte se busca, otros que se compra. Algunos creen que te acompaña según tus habilidades o decisiones. En cualquier caso, lo único claro que tiene María José es que aquel día, el 4 de diciembre de 2004, la suerte, o lo que se acerca a ella, estuvo de su lado para salvar su vida. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Apcas dirigido y escrito por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Antes de arrancar, te lanzo una pregunta. ¿Te imaginas tener que investigar un asesinato múltiple perpetrado en una base científica situada en Alaska? ¿En un ambiente invernal y oscuro? ¿Quién y por qué querría acabar con todo? A partir del 15 de enero no puedes perderte la nueva temporada de True Detective, Noche Polar, en HBO. La producción vuelve ofreciendo 6 capítulos donde la acción se traslada a Alaska como escenario y cuenta con un reparto de lujo. La 2 veces ganadora del Oscar Jodie Foster y Kaylee Reis, que interpretan a 2 policías, compañeras en el pasado, deberán trabajar de nuevo juntas para investigar un asesinato múltiple y pronto descubrirán que tiene relación con el caso que provocó su enfrentamiento personal años atrás. El misterio y el suspense te están esperando en esta trama que no podrás dejar de ver. Suscríbete a HBO Max y no te pierdas True Detective Noche Polar, uno de los estrenos más esperados del año desde el 15 de enero. Ahora sí, empezamos. Si existe un antes y un después entre las acciones del crimen organizado en la Costa del Sol, tendría que ver con la historia que hoy nos ocupa. Un punto de inflexión que puso el foco en un problema creciente hasta aquel momento, pero no tratado con la exigencia y la diligencia adecuadas. En 2004, la Costa del Sol vivía sus mejores tiempos. Recibía casi 10 millones de turistas anuales que se dejaban cerca de 3.500 millones de euros anuales y era uno de los lugares de moda en Europa. Los negocios iban y venían, y se dejaba atrás la etapa de corrupción política marcada por las estrambóticas figuras de Jesús Gil o Julián Muñoz. A su vez, el atractivo de la zona era el emplazamiento perfecto para bandas organizadas de los negocios más turbios posibles. Aislados de la gente común, todo el mundo sabía que estaban y maquinaban en las sombras, pero jamás tuvieron consecuencias para los ciudadanos de a pie. Hasta que los 2 caminos, los de los ciudadanos españoles y honrados visitantes de la zona, se juntaron en el camino de despiadados mafiosos sin escrúpulos con tal de conseguir sus ambiciones de venganza. Para explicar esta historia cruzada, debemos poner el foco en la familia Cañadas. Los Cañadas pasaban aquel trágico y recordado 4 de diciembre de 2004, cercano a las fiestas navideñas, en Puerto Banús, donde se hospedaban en un prestigioso hotel de la zona. El objetivo del viaje había sido empezar a realizar las primeras compras navideñas, así como pasar un tiempo en familia tras semanas de mucho trabajo. Habían viajado en vehículo propio desde Sevilla, donde residían José Manuel y Mercedes con su hijo José Manuel de 7 años, su prima Rocío de 10, junto a su madre María José y el abuelo de los niños que se apuntaron al viaje para pasar tiempo de calidad. Junto a la familia viajaba también una pareja de amigos que los acompañaba en muchos trayectos que hacían juntos. Nada hacía presagiar lo que allí estaba por producirse. Nadie podía imaginar que aquella relajada tarde de compras se tornaría en tragedia y cambiaría sus vidas para siempre. Como era habitual en muchas de las ocasiones en las que la familia había estado por Puerto Banús,
Los Cañadas se separaban con tal de que cada uno de los integrantes del grupo pudiese seleccionar de forma acotada los objetivos comerciales que más les interesaba. De esta forma, María José se quedó con los dos pequeños, Rocío y José Manuel, por la galería comercial del Hotel H10 Andalucía Plaza de Marbella, mientras el resto de familiares seguían de compras. Alrededor de las 5:30 de la tarde, María José acababa de comprar unos helados a los niños y observaba un glamuroso escaparate de ropa imposible al lado de la conocida y concurrida peluquería Cosmo, llena de clientes, especialmente hombres, atraídos por el prestigioso peluquero italiano Cosimo Pizzi, de 36 años, y que era famoso por sus cortes de pelo entre hombres, manteniendo la última moda. María José limpiaba a su hija con una servilleta cuando, de pronto, un estruendo la sorprendió. 3 hombres con el rostro cubierto por pasamontañas se apearon de un Audi tipo ranchera a toda velocidad y, armados con subfusiles AK-47, conquistaron el escenario convirtiéndolo en una película de terror. Sin tiempo a pensar, lo siguiente que vio María José fue como aquellos 3 hombres empezaban a disparar sin escrúpulos, apuntando al interior de la peluquería Cosmo. La ráfaga de disparos era eterna, no acababa nunca. Fueron un total de 100 proyectiles en todas direcciones. La primera reacción de la joven fue pensar que estaba en medio de una película de Hollywood. La incredulidad la conquistó por un par de segundos hasta que de pronto sintió como una fuerza superior a ella la tumbaba en el suelo. No sintió dolor, solo la caída en el asfalto. Observó su muslo izquierdo y pudo ver que un chorro de sangre empezó a brotar a máxima velocidad. Una bala la había alcanzado. Aquel impacto le hizo reaccionar. Pensó, «Me están matando», y se tiró de espaldas al suelo para que no le dieran más. De lo que no era consciente en ese momento María José es que, anteriormente a aquel impacto en el muslo y a una velocidad superior a la que un ser humano puede sentir el dolor, otros 6 tiros de aquellas armas le habían impactado en la cadera izquierda, la mano derecha, la tibia y el pie. Un charco de sangre la rodeaba. Al caer al suelo, fugazmente pudo observar cómo sus 2 pequeños se habían separado. Mientras su hija caía unos metros más adelante por el impacto de una bala en la pierna izquierda, mientras huía de los asaltantes, su sobrino yacía en el suelo sin reflejar ninguna capacidad de movimiento. Tras aquella imagen, perdió el conocimiento. Los asaltantes, 1 minuto y 30 segundos después de la masacre, subieron al vehículo y desaparecieron a toda velocidad entre gritos y terror de los ciudadanos allí presentes. El caso paró en seco la vida en la provincia de Málaga y puso el foco en la falta de seguridad para ciudadanos y turistas. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte está lleno de momentos épicos, de grandes rivales, partidos inolvidables, jornadas para la historia y en algunos casos, puntualmente, golpes de efecto que lo cambiaron todo. Apcas presenta un podcast repleto de personas increíbles, de grandes deportistas y de momentos de situaciones que han pasado a los anales de la historia del deporte. Descubre Golpe de Efecto, un podcast con las grandes historias del deporte y los deportistas. Golpe de Efecto de Apcas ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. 100 proyectiles y ninguno alcanzó el blanco requerido. 2 personas perdieron la vida, el prestigioso peluquero Cosmo Pizzi y el pequeño José Manuel Contreras de 7 años, al que su tía no pudo hacer nada para salvar. El objetivo de aquellos asaltantes no tenía ninguna motivación terrorista, tampoco acabar con aquellos ciudadanos inocentes. Era un ajuste de cuentas. El principal objetivo de la masacre era un miembro de la AMPA francesa asentado en la Costa del Sol, Alain David Benamou, alias Adiel Onaglou o también Omar Abdel, más conocido como El Chacal, francés de origen argelino, nacido en 1952, antiguo colaborador de los GAL, que en ese momento se estaba cortando el pelo en la peluquería de Cosimo.
Él escapó ileso. Menos suerte que el chacal tuvo su guardaespaldas, al que los atacantes hirieron a tiros mientras estaba fuera del hotel esperando a su jefe a la puerta de un coche BMW X3. Los 3 asesinos huyeron en un Audi A4 conducido por un cuarto secuaz. Tras varias idas y venidas, el caso se archivó en 2 ocasiones tras su reapertura por una posible nueva pista que de nuevo no condujo a ningún sospechoso. La primera de las reaperturas tuvo lugar en 2006. En 2008 volvió a activarse a raíz de una nueva línea de investigación que incluso derivó en varias intervenciones telefónicas. De hecho, uno de estos pinchazos permitió a la policía saber de un secuestro del que no tenían conocimiento, pero en julio de 2009 se archivó de nuevo, hasta la fecha, ante la imposibilidad de atribuir con carga probatoria suficiente los asesinatos a ningún sospechoso. Según se desprendió entonces de las diligencias de la investigación que se llevaron a cabo tras los disparos, los agentes situaron al empresario como el objetivo del ataque. Su posición podría haber sido desvelada por un presunto cliente que acudió al establecimiento minutos antes del tiroteo y que se marchó justo antes de la lluvia de balas después de pasar largo rato en el interior de la tienda, aparentemente esperando su turno para cortarse el pelo. La única pista sobre los autores la aportó una cámara de seguridad cercana al local que captó el momento en que los pistoleros llegaban al lugar de los hechos. 3 de ellos se bajaron del coche mientras el cuarto permanecía al volante. Los testigos ni siquiera pudieron precisar con claridad su indumentaria. Unos dicen que llevaban chaquetones de 3/4 de color claro, otros que vestían ropa oscura. En lo que sí coinciden es en que iban encapuchados y portaban fusiles de asalto. Los primeros informes policiales apuntaban a que el golpe podría haber sido ejecutado por sicarios con poca experiencia, ya que, pese al número de disparos y las armas empleadas, no lograron alcanzar su objetivo. Otras fuentes cercanas al caso lo consideraron entonces como una demostración de fuerza. La UDICO siguió la pista de un grupo paramilitar de procedencia bosnia, aunque este hilo de investigación se cortó sin sospechosos. Otra de esas líneas de trabajo, que cobró aún más fuerza que la anterior, se centró en los Pieds Noirs, los pies negros, una banda marsellesa de origen argelino muy conocida en el mundo del narcotráfico, pero tampoco se logró demostrar su autoría. Mercedes Cañadas, la madre de José Manuel, decidió dedicar su vida a ayudar a personas en su misma situación. Era ingeniera de profesión y tras la muerte de su pequeño estudió psicología y ahora forma parte del Instituto Andaluz de Duelo y Trauma, atendiendo a familiares que han pasado por algo parecido a su tragedia. Su cuñada, María José Ríos, sobrevivió a los 7 disparos tras muchos días en coma. Al despertar, conoció que su hija seguía viva, pero que su sobrino había muerto de un impacto en el pecho. La Costa del Sol ha vivido desde entonces muchos homicidios y asesinatos vinculados al narcotráfico, pero ninguno ha marcado tanto a los vecinos de Marbella como aquella masacre del 4 de diciembre de 2004. Un crimen injusto, de mala suerte, que a día de hoy sigue sin tener un culpable ni un detenido. Un relato cruel donde se segaron vidas inocentes por parte de delincuentes que hoy siguen sin castigo. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.